Hola a todos, todas y todes. Soy Valentina Alfonso y esto es Voces por tus Derechos, un espacio de la Defensoría del Pueblo en el que hablamos de las voces que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos. Hoy ponemos sobre la mesa una pregunta muy importante y es cómo tener un buen futuro hoy libre de violencias basadas en género en Colombia. Para responderla nos acompaña Lisa Gómez, delegada de Asuntos de Mujer y Asuntos de Género. Lisa es doctora en estudios políticos, experta en derechos humanos, feminismos y políticas públicas. Tienes una trayectoria de más de 12 años liderando proyectos de cooperación y investigación y estrategias de protección de mujeres y personas con orientaciones e identidades diversas. Bienvenida, este espacio también es tuyo. Muchas gracias, Valentina, me has invitado a responder una gran pregunta. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, Lisa, me gustaría comenzar con ¿qué significa para la Defensoría del Pueblo hablar de prevención de violencias basadas en género? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que el reto de la prevención de las violencias basadas en género es enorme. Y es enorme porque estamos hablando, cuando hablamos de violencias basadas en género, hablamos de un fenómeno que es muy complejo porque parte de vivir la discriminación en diferentes espacios, tanto cultural, social, histórico y político. Entonces, cuando pensamos en la prevención, tenemos que salir de la mirada de que prevenir es solamente formar, solamente capacitar o solamente hablar simplemente de un derecho. Prevenir, cuando hablamos de violencias basadas en género y por prejuicio, significa ampliar la mirada y poder ver un fenómeno complejo en sus acciones complejas. Y esto básicamente es poder tener acciones desde lo estatal, en términos de los funcionarios y funcionarias que hacen parte de la institucionalidad y que son quienes al final desarrollan la función institucional, y a partir de ahí transformar todos los prejuicios que toleran o justifican la violencia contra las mujeres y las personas LGBT. También significa centrarnos en lo comunitario y cómo los espacios sociales, vecinales, son también espacios de exclusión y discriminación, y cómo, si esos espacios fueran seguros, realmente podríamos tener una vida libre de violencias. Otro de los escenarios también es el interpersonal, las relaciones que construimos entre hombres y mujeres históricamente están basadas en relaciones desiguales de poder, que es lo que ha hecho que las mujeres estén en un escenario de subordinación, y que cuando las personas deciden libremente su orientación sexual o su identidad de género por fuera de la normatividad, es decir, de la heterosexualidad, también son señaladas y discriminadas en estas relaciones que construyen en su familia y en lo personal. Y otro es el escenario ya más individual del proyecto de vida, y que se acerca un poco a eso que tú decías, cómo vivir un buen futuro hoy. Y es que desafortunadamente sí, en la vida personal e individual, desde que somos niñas y niños, vivimos situaciones de violencia, vivimos escenarios solitarios, en los que se permite que haya vulneración de derechos, pues la misma historia individual desafortunadamente va a hacer que tengamos menos herramientas para reaccionar o prevenir situaciones de violencias. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las mujeres y las personas con orientaciones sexuales o identidades diversas para tener una vida libre de violencias? Pues mira que es difícil responder esa pregunta, porque el principal reto es ser mujer. El principal reto es decidirse por salir de la norma, porque lo que nos pone en riesgo la vida y la integridad es eso, ser mujer, lo que significa ser mujer en una sociedad, lo que significa ser una persona LGBT en la sociedad. Entonces, el reto permanente está en poder construirse de manera libre, pero también significa, ¿qué significa un poco ese derecho a vivir una vida libre de violencia? Significa vivir segura, libre de miedo, temor y amenaza. Entonces estas cuatro cosas al final están conectadas, porque las mujeres y las personas LGBTI vivimos principalmente violencias en torno a los espacios personales, y allí en una relación vertical todo el tiempo, que lo que manda también es un mensaje social. Es decir, mi agresor me agrede a mí y yo siento que esto es una relación vertical de violencia. Pero realmente ahí lo que hay es un mensaje social, un mensaje a todas las otras mujeres, a todas las otras personas del sector LGBTI, diciéndoles que no tienen derechos, que pueden apropiarse del cuerpo de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Y si no hay una respuesta a esas situaciones de violencia, pues el temor aumenta, el miedo aumenta y el riesgo es aún más fuerte. Otro tema que es muy importante acá pues es también lo que nosotros digamos desde la Defensoría llamámoslo también la violencia institucional,
y es cuáles son las principales barreras institucionales que pues enfrentan las mujeres y las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas. Lo que hemos visto en la Defensoría y que lo reiteran los informes y los análisis frente a las situaciones que enfrentan las mujeres y la población LGBTI nos muestra que las principales barreras empiezan incluso antes de acceder a los servicios. No hay una legitimidad frente a la respuesta institucional porque sabemos de manera reiterada que es posible que la atención no sea positiva, que haya, que no nos reconozcan, que no se reconozca la violencia. Entonces esa es una de las primeras barreras, y es que cuando le preguntamos a las mujeres y a las personas LGBTI por qué no denuncian, por ejemplo, lo primero que nos dicen es porque no me van a escuchar, porque creo que si no me van a escuchar mejor lo resuelvo sola o voy a esperar. Y ese es un elemento que es clave, y es hay que activar la ruta, y si se enfrentan barreras, para eso también está la Defensoría del Pueblo, porque activar la ruta supone disminuir los riesgos. Lo segundo es que cuando las mujeres o las personas LGBTI llegan a la institucionalidad, no se reconoce su situación de violencia. Entonces, seguimos creyendo que las violencias que enfrentamos son menores, no son tan relevantes, no podemos comparar con todas las violencias que pasan en este país. Es más importante si a usted le roban el carro que si a usted la golpean por definir su identidad y expresar su identidad en el espacio público, y eso hace que de entrada las barreras sean enormes y la falla institucional sea enorme. Otro de los elementos críticos es que cuando las personas se acercan a la institucionalidad, los delitos, en particular en la Fiscalía, no se están tipificando de manera adecuada. ¿Esto qué significa? Que si una mujer ha sido víctima de violencia de pareja, muchas veces si es su novio o no identifica una permanencia o una habitación permanente, entonces definen la violencia como una violencia que se puede conciliar, que no es necesariamente el tipo adecuado. Y lo mismo lo vemos desafortunadamente con los feminicidios o los transfeminicidios, no son reconocidos como eso, como la acción del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Esos son los principales elementos y barreras, sin decir también que hay una respuesta de política pública e institucional deficiente. No contamos con casas refugio, medidas de protección en todo el país, y esto aumenta los riesgos que viven las mujeres, incluso con sus hijos e hijas, cuando están en riesgo de feminicidio. Algo que también es muy importante a la hora de hablar de feminismo y de asuntos de género, pues es la interseccionalidad, ¿no? Entonces quiero preguntarte cómo se agudiza esta violencia contra mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, con discapacidad, o mujeres que pues tienen también orientación sexual o identidad de género diversa. Bueno, yo creo que esa ha sido una demanda de las mujeres y de los movimientos sociales LGBTI por entender que no hablamos de colectivos homogéneos, que no hay una sola forma de ser mujer, que no hay una sola forma de expresar la identidad de género, y que la vida no solamente está atravesada por el género, sino que también está atravesada por otras condiciones, como la clase, la raza, la pertenencia étnica, y eso no significa, porque a veces hay una ligereza cuando hablamos de esto, y no significa que es que todos somos diversos. Claro, todos somos diversos, la naturaleza es diversa, o sea, hay diversidad en el mundo, por fortuna, pero esto en realidad lo que significa es que se cruzan escenarios de desigualdad y discriminación, que se cruzan escenarios de subordinación. Y eso pone un contexto en términos de violencia mucho más crítico. Lo ha dicho la Corte Constitucional, que las mujeres víctimas del conflicto armado, además de víctimas del conflicto armado, por ejemplo, sean mujeres afrodescendientes, hace que se exacerbe la violencia, y que incluso la forma de violencia cambia porque hay una objetualización del cuerpo de las mujeres negras, por ejemplo. Entonces es importante entender que cuando se cruzan interseccionalidades, que cuando hay una mirada interseccional, lo que podemos es realmente atender las formas de desigualdad y discriminación que están enfrentando las personas. Es un reto enorme, y en términos de atención y de respuesta, significa, para las políticas públicas, significa fortalecer las miradas de una acción que no genere daños adicionales. Las mujeres lo han dicho todo el tiempo, y es como yo trabajo todo, si yo tengo una posición de clase o un acceso socioeconómico bajo,
pues no me pidan que yo me desplace por horas a un lugar a poner la denuncia, porque no lo voy a hacer, tengo que darle de comer a mis hijos. Entonces significa poner la institucionalidad al servicio de esas diferencias que son realmente la respuesta a las desigualdades para que no tengamos acciones con daño. La OMS habla de la necesidad de crear espacios propicios para la prevención. ¿Qué condiciones deben garantizarse en Colombia para que esos espacios de prevención sean efectivos y pues sostenibles? Este ejercicio que hace la OMS con otras agencias de Naciones Unidas parte de evaluar lo que sí está funcionando para prevenir las violencias contra las mujeres y las personas LGBTI, y lo que identifican en estos factores protectores o que mitigan el riesgo es un poco esto que hablábamos hace un rato, de ampliar la mirada respecto a la prevención y entender que se necesitan servicios, que no solamente es como estas campañas de mandar información y mensajes que son muy valiosos y que son uno de los puntos que nos plantea el esquema de prevención integral, y es, primero usted mande un mensaje claro de que no se debe tolerar ninguna forma de violencia, porque si usted es débil en el mensaje que manda socialmente y políticamente, y lo que hace es que algunos casos se rechacen o algunas situaciones de violencia se rechazan y otras no, el mensaje no es claro. La sociedad no está entendiendo de manera clara que no se tolera la discriminación y la desigualdad. Esto es uno de los elementos claves, y ahí yo creo que es importante también contarles que en la Defensoría del Pueblo tenemos un campus virtual, tenemos escenarios de formación, de capacitación, y que este año, por ejemplo, hemos llegado ya a más de 5.000 personas con este mensaje claro y contundente, y ni qué decir del mensaje claro y contundente que da nuestra defensora todo el tiempo frente al rechazo a las violencias contra las mujeres y las personas LGBTI. Eso es uno de los caminos. Otro de los escenarios es tener servicios integrales, y es que las personas que están sufriendo estas formas de violencia puedan acercarse a la institucionalidad, acceder a los servicios, pero también que haya calidad en los servicios, y que esto signifique al final que cuando yo me acerco a la justicia o me acerco a algún servicio de protección, tengo una respuesta que cambia mi vida. Por otro lado están todos los factores asociados ya a lo vecinal, al espacio público, al espacio comunitario, y es como la iglesia, la familia, la escuela tienen un poder que no nos alcanzamos a imaginar en términos de la transformación cultural, en la socialización, en el cambio de imaginarios y estereotipos. Que en la iglesia, desde el amor, se reconozcan a las personas LGBTI, por ejemplo, que en la escuela no se permita escenarios desiguales frente a los roles de género entre hombres y mujeres. Eso cambia la vida y cambia la perspectiva de quienes están en los procesos de socialización, y construye la posibilidad de que pensemos en un buen futuro para los niños y las niñas. Y por último, tener políticas públicas, leyes que no toleren la discriminación. En esto Colombia ha avanzado muchísimo, avanza rápidamente. El problema es que tenemos una especie de realismo jurídico, y es que la realidad normativa nos dice que tenemos un montón de derechos, pero la materialidad de la vida nos dice que no. Entonces el reto está en que todas estas sueños, expectativas normativas, el bloque de constitucionalidad se materialicen en la vida de las mujeres y de las personas LGBTI en todo el territorio. Estamos hablando también de los mecanismos de prevención pues, que tiene la Defensoría del Pueblo. ¿Qué papel cumplen las duplas de género en esto de la prevención y atención a las violencias? Bueno, las duplas de género, que son un equipo psicosocial y jurídico que están en nuestras 42 defensorías regionales, logran desde su rol psicosocial y jurídico hacer una orientación, una asesoría y un acompañamiento a las mujeres y la población LGBTI que estén sufriendo situaciones de violencia basada en género y violencia por prejuicio. Su objetivo es acompañar, asesorar y articular también los otros servicios al interior de la Defensoría del Pueblo, como por ejemplo la representación jurídica de víctimas. Son un equipo que está en el territorio, al que se pueden acercar todas las personas que nos estén escuchando, que conozcan de una situación de violencia, que referencien a alguien para que podamos acompañar cualquier situación, denuncia que esté ocurriendo en el territorio.
También tienen el ejercicio de hacer difusión de derechos, de prevención, de contar qué pasa frente a las violencias basadas en género y acompañar también a la institucionalidad en este rol que tenemos como Defensoría del Pueblo de hacer seguimiento, veeduría y control a que se cumplan las políticas públicas para la garantía de los derechos. Son un equipo maravilloso, hemos tenido además casos que nos reconfortan, aunque hay muchas situaciones de violencia y las vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, también tenemos casos que nos reconfortan y que nos llenan de alegría cuando logramos que una mujer logre salir de una situación de violencia, logre una medida de protección. ¿Tienes algún caso así como que se te venga a la cabeza, como un caso que te haya movido mucho? Bueno, yo creo que hay muchos casos, pero por ejemplo hemos arrancado con un escenario de acompañamiento muy fuerte a mujeres privadas de la libertad. Hemos logrado que en conjunto con Defensoría Pública, mujeres que cumplen con los requisitos puedan salir y tener una medida que reconforta, porque van a sus casas, están con sus hijos, pero además brindan un servicio social para cumplir la pena. Adicionalmente estamos acompañando muchos casos de violencia vicaria, que son todos estos casos en los que los agresores a través de un tercero, generalmente hijos y hijas, quieren afectar a las mujeres. Hemos logrado que algunas mujeres vuelvan con sus hijos e hijas, hemos logrado medidas de protección y un último caso que también nos reconforta, sentencias de la Corte Constitucional que le dan órdenes al gobierno para que la atención a mujeres víctimas no solo vaya por la vía del conflicto armado, sino también por la vía de las violencias basadas en género, y entendamos que en este país las violencias contra las mujeres no se pueden fragmentar si ocurrió en el conflicto armado o si no ocurrió en el conflicto armado, sino que hay que tener una mirada integral. Bueno, ya para finalizar, aunque la prevención obviamente es demasiado importante, también los mecanismos de denuncia son algo vital. En noviembre del 2024, desde la Defensoría, lanzamos un mecanismo para denunciar denunciar acoso sexual en contextos de poder. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Bueno, esta fue una iniciativa liderada por nuestra defensora. Cuando llegamos tuvimos conocimiento de casos en particular que estaban ocurriendo de acoso sexual en ámbitos de poder, y esto significa, no por pensar que un caso de acoso sexual en un ámbito laboral general no tenga valor, sino porque estábamos identificando que el acoso sexual que podían vivir algunas mujeres en espacios de poder, donde sus agresores además no solamente el contexto de poder era en sí mismo, sino que la posición de poder del agresor, ya fuera política, económica, hacía que las mujeres no se atrevieran a denunciar, no hablaran del tema, vivieran unas situaciones de salud mental muy difíciles, y que no había un mecanismo específico para comprender qué estaba pasando, y al final terminaban dando a conocer su caso en los medios de comunicación sin tener herramientas y con una afectación enorme. Creamos el mecanismo, las mujeres que nos escuchen, las personas que conozcan de situaciones de acoso pueden escribirnos, tenemos un correo electrónico en el que solo accede la delegada, es decir, seguro y confidencial, es el correo sinacoso@defensoria.gov.co, y a partir de ahí empezamos a atender los casos, tanto con un acompañamiento psicosocial como con un acompañamiento jurídico. Tenemos todo un procedimiento, entrevistas semiestructuradas, para que vayamos en el proceso hasta donde las mujeres quieran. Bueno, Lisa, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por recordarnos que un país libre de violencias de género no es una utopía, sino una urgencia que está pendiente. A quienes nos escuchan, recuerden que desde la Defensoría vamos a seguir defendiendo y velando por los derechos de todas, todos y todes. Compartan este episodio, compártanlo con sus amigos, con sus amigas, con sus amigas, públiquenlo en sus redes y nos vemos una próxima vez.